San Baltodano, y el camino del místico, presenta El camino del místico, primera parte. El camino del místico carece de límites, y no obstante está justo aquí, profundo y despejado. Cuando intentas conocerlo no puedes verlo, no puedes aprenderlo, pero tampoco perderlo. Al no poder aprenderlo acabas teniéndolo. Cuando guardas silencio, Él habla. Cuando hablas, Él permanece en silencio. La gran puerta está abierta de par en par para repartir ofrendas, y ninguna multitud oculta el camino. Primero algunas cosas básicas. El camino del místico no es una teología, es una religión, pero diferente. Una religión sin teología es un fenómeno único. Todas las demás religiones existen alrededor del concepto de Dios. Cuentan con teología. Están centradas en Dios o en el ser humano. Pero el ser humano no es el fin, ni tampoco Dios. Tampoco lo son para el camino del místico. Para el camino del místico, el hombre es el objetivo, el hombre es el fin en sí mismo. Dios no es algo que esté por encima de la humanidad, sino que Dios es algo oculto en la humanidad. El ser humano lleva a Dios en sí mismo como potencial. Por eso en el camino del místico no existe el concepto de Dios. Si lo prefieres, puedes decir que ni siquiera es una religión, porque ¿cómo puede haber alguna religión carente del concepto de Dios? Por eso, quienes han sido educados como cristianos, musulmanes, hinduistas, mormones o judíos, no pueden concebir qué clase de religión es el camino del místico. Si no hay Dios entonces es un ateísmo, pero no lo es. Es teísta hasta la médula, pero sin un Dios. Eso es lo primero que hay que comprender. Deja que vaya penetrando en tu interior, y las cosas se irán aclarando. La persona mística sabe, y dice que Dios no es extrínseco a la religión. Es intrínseco. No está allí, sino aquí. De hecho, en el camino del místico no hay allí, sino que todo es aquí. Dios no es entonces, sino ahora y no hay otro tiempo. No hay otro espacio, ni otro tiempo. Este momento lo es todo. En este momento converge toda la existencia, todo está disponible. Si no puedes verlo, eso no significa que no sea así, simplemente quiere decir que careces de la visión para verlo. A Dios no hay que buscarlo, solo tienes que abrir los ojos. Dios ya es. La oración es irrelevante en el camino del místico. ¿A quién rezar? No hay ningún Dios sentado en algún sitio en los cielos y controlando la vida y la existencia. No hay controlador alguno. La vida se mueve en una armonía, por sí misma. No hay nadie fuera de ella que le dé órdenes. Cuando existe una autoridad externa se crea una especie de esclavitud. Un cristiano se convierte en esclavo, y lo mismo sucede con los musulmanes. Cuando Dios está por ahí dando órdenes, como mucho puedes llegar a ser un servidor o un esclavo. Pierdes toda dignidad. No es ese el caso en el camino del místico. El camino del místico te proporciona una tremenda divinidad. No hay ninguna autoridad en ninguna parte. La libertad es completa y fundamental. Si Friedrich Nietzsche hubiera sabido algo del camino del místico, podría haberse convertido en místico, en lugar de volverse loco. Dio con un importante hecho. Dijo, Dios no existe. Dios ha muerto y el hombre es libre. Pero básicamente Nietzsche creció en el mundo de los judíos y los cristianos, un mundo de miras muy estrechas, muy confinado y lleno de conceptos. Tropezó con una gran verdad: Dios no existe. Dios ha muerto, y por tanto el hombre es libre. Fue a dar con la dignidad de la libertad, pero fue demasiado. Fue demasiado para su mente. Se volvió loco, se salió de sus casillas. Si hubiera sabido algo del camino del místico, podría haberse convertido en un místico, no había necesidad de enloquecer. Uno puede ser religioso espiritual sin un Dios. De hecho, ¿cómo se puede ser religioso con un Dios? Esa es la pregunta que hace un iniciado místico en los primeros pasos del camino del místico. Una pregunta muy inquietante. ¿Cómo puede un ser humano ser espiritual teniendo un Dios? Porque Dios destruirá tu libertad, te dominará. Puedes buscar en el Antiguo Testamento. Ahí Dios dice:
Soy un Dios muy celoso, y no puedo tolerar ningún otro Dios. Quienes no estén conmigo están contra mí. Y soy un Dios muy violento y cruel, y os castigaré, y seréis arrojados a las llamas eternas del infierno. ¿Cómo puede nadie ser religioso con un Dios así? ¿Cómo puedes llegar a ser libre y a florecer? Sin libertad no hay florecimiento que valga. ¿Cómo puedes alcanzar tu manifestación óptima cuando hay un Dios que te confina, condena, forzándote a hacer las cosas de esta o aquella manera, manipulándote? En el camino del místico te das cuenta que con Dios, el ser humano es un esclavo. Con Dios, el ser humano seguirá siendo un adorador. Con un Dios, el ser humano seguirá siendo un borrego, un rebaño. Con Dios el ser humano tendrá miedo. ¿Cómo puedes florecer si tienes miedo? Te encogerá, te secarás, empezarás a fenecer. En el camino del místico te das cuenta que cuando no hay Dios, existe una libertad tremenda, que no hay ninguna autoridad en la existencia. De ahí surge una gran responsabilidad. Mira, si estás dominado por alguien no te puedes sentir responsable. La autoridad crea irresponsabilidad. La autoridad provoca resistencia. La autoridad crea reacción en tu interior, rebelión, querrás matar a Dios. Eso es lo que Nietzsche quería decir cuando afirmó que Dios ha muerto. No es que Dios se haya suicidado, sino que ha sido asesinado. Debía serlo. Con él no era posible la libertad, solo sin él. Pero entonces el propio Nietzsche se asustó. Para vivir sin Dios se necesita mucho coraje, mucha meditación, mucha conciencia, y eso no estaba presente en él. Por eso digo que dio con el hecho, que tropezó con él, no que lo descubriese. Iba palpando la oscuridad. Para el camino del místico es un descubrimiento. Es una verdad establecida, no hay Dios. El ser humano es responsable de sí mismo y del mundo en el que vive. Si existe sufrimiento, entonces eres responsable. No hay nadie más a quien acudir. No puedes sacudirte tu responsabilidad. Si el mundo es horrible y existe el dolor, entonces nosotros somos los responsables, no hay nadie más. Si no crecemos no podemos echar la responsabilidad sobre hombros ajenos. Debemos hacernos responsables. Cuando no hay Dios te ves remitido a ti mismo. Entonces creces. Debes crecer. Debes hacerte cargo de tu vida. Debes tomar las riendas en tus manos. Ahora eres el Señor. Deberás estar más alerta y consciente porque serás responsable de todo aquello que suceda. Eso da mucha responsabilidad. Uno empieza a estar más alerta, más atento. Uno empieza a vivir de una manera totalmente distinta. Uno se torna más observador. Uno se convierte en testigo. Y cuando no hay más allá, el más allá está en tu interior. No hay más allá de ti mismo. En el cristianismo, el más allá está más allá. Para el camino del místico, el más allá está en el interior. Así que la cuestión no radica en alzar los ojos al cielo y rezar, eso no tiene ningún sentido porque estás rezándole a un cielo vacío. El cielo es de una conciencia mucho más inferior que tú. Hay quien le reza a los árboles. Los hinduistas le rezan a un árbol. Muchos hinduistas van al Ganges y le rezan al río, otros le dedican sus oraciones a una imagen de piedra, muchos rezan al cielo o a un concepto, a una idea. Lo más elevado reza a lo inferior. La oración no tiene sentido en el camino del místico. Solo la meditación no es que tengas que arrodillarte ante nadie, sino que debes deshacerte de ese viejo hábito de la esclavitud. Todo lo que necesitas es sosegarte y silenciarte e ir hacia tu interior para hallar el centro. Ese centro es también el centro de la existencia. Y cuando hayas alcanzado tu núcleo más íntimo, habrás llegado al núcleo más íntimo de la propia existencia. Eso es Dios en el camino del místico. Pero los místicos no lo llaman Dios. Y está bien que no lo hagan. Así que lo primero que hay que recordar sobre el camino del místico, es que no es una teología, pero sí una religión, aunque también aquí radica una tremenda diferencia. No es una religión como el Islam. El Islam tiene 3 pilares: un Dios, un libro y un profeta. El camino del místico no tiene Dios, no tiene libro y no tiene profeta. Toda la existencia es la profecía de Dios. Toda la existencia es su mensaje. Y recuerda, Dios no está separado de su mensaje. El mensaje en sí mismo es divino. No hay mensajero.
Todas esas tonterías están desechadas en el camino del místico. La teología aparece con un libro. Necesita una Biblia, necesita un Corán. Necesita un libro que pretenda ser santo, un libro que intenta decir que es especial, que no hay ningún otro libro igual, que es una bendición del cielo, un evangelio. En el camino del místico todo es divino. ¿Cómo puede haber algo especial? Todo es especial. Nada es no especial, y por eso nada puede ser especial. Cada hoja de cada árbol y cada canto rodado de cada orilla especial, único, santo. No es que el Corán sea santo, no es que la Biblia sea sagrada. Cuando un amante escribe una carta a su amada, esa carta es sagrada. El camino del místico manifiesta la santidad de la vida ordinaria. Bokohu, un gran maestro místico, solía decir: ¡qué maravilla! ¡Qué misterio! Corto leña y saco agua del pozo. ¡Qué maravilla! ¡Qué misterio! Cortar leña, sacar agua del pozo, y dice: ¡qué misterio! Eso es el espíritu místico. Transforma lo ordinario en extraordinario. Transforma lo profano en sagrado. Desecha la división entre el mundo y lo divino. Por eso digo que no es una teología, sino pura religión. La teología contamina la religión. No existe diferencia entre un musulmán, un cristiano y un hinduista en lo que respecta a la religión, pero sí en la teología. Cuentan con teologías distintas. Y la gente se ha estado peleando a causa de esas teologías. La religión es una. La teología es múltiple. Teología significa la filosofía acerca de Dios, la lógica acerca de Dios. Es un sinsentido porque no hay manera de demostrar a Dios ni de lo contrario. Los argumentos son simplemente irrelevantes. Sí, uno puede experimentar, pero no probar, y eso es lo que intenta hacer la teología. Y no deja de hacer cosas igualmente estúpidas, tratando de cortarlo todo con el patrón de la lógica. Cuando la miras a cierta distancia no puedes más que reírte de lo ridícula que es. En la Edad Media, los teólogos cristianos estaban muy preocupados, muy turbados, pasmados ante problemas que a ti no te lo parecerían. La teología es una porquería. Y por su causa las religiones han acabado envenenadas. Una persona auténticamente religiosa carece de teología. Sí, tiene la experiencia, la verdad, esa luminosidad especial, pero no teología. Pero esta ha sido de gran ayuda para los eruditos y los pundits sabios. Para los que se dicen ilustrados. Ha sido muy interesante para los sacerdotes, los papas, para los Shankaracharyas les ha beneficiado mucho. Todo su negocio depende de ella. Pero en el camino del místico se corta todo eso de raíz. Destruye todo el asunto de los sacerdotes. Se trata del negocio más sucio del mundo, porque se apoya en un gran engaño. El sacerdote no sabe, pero continúa predicando. El teólogo no sabe, pero continúa pergeñando teorías. Es tan ignorante como cualquier otra persona, puede que incluso más. Pero su ignorancia ha aprendido a explicarse como si supiese algo. Su ignorancia está muy decorada, a base de escrituras y teorías, está ornamentada de manera tan artera e inteligente que resulta muy difícil fijarse en el fallo. La teología no ha sido de ninguna ayuda para la humanidad, pero a los sacerdotes les ha sido de gran utilidad. Han podido explotar a la humanidad en nombre de estúpidas teorías. Dos psiquiatras se encuentran en un atestado restaurante y empiezan a hablar, y uno de ellos explica que está tratando un caso muy interesante de esquizofrenia. El otro contesta: ¿y eso qué tiene de interesante? Los casos de persona dividida son bastante comunes, me atrevería a asegurar. Este caso es interesante porque, respondió su colega, los dos pagan. Así es como han vivido los teólogos. La teología es política, y divide a las personas. Y si puedes dividirlas entonces también puedes controlarlas. La persona mística, mira a la humanidad con una visión íntegra, invisible. Su mirada es total. Porque la humanidad va avanzando lentamente hacia una conciencia, que prescindirá de la teología y la religión, se aceptará puramente como una experiencia. En japonés hay una palabra especial para designarlo. Lo llaman konomama o sonomama, exeidad de la existencia, talidad. Esta talidad de la vida es Dios.
No es que Dios exista, sino que la misma talidad es divina. La talidad de un árbol, la talidad de una roca, la talidad de un hombre, de una mujer, de un niño. Y esa talidad es un fenómeno indefinido, indefinible. Puedes disolverte en ella, puedes fundirte en ella, probarla. ¡Qué maravilla! ¡Qué misterio! Pero no puedes definirla, no puedes precisarla lógicamente, no puedes formularla mediante conceptos definidos. Los conceptos la matarían. Dejaría de haber talidad. Entonces se convertiría en una construcción mental. La palabra Dios no es Dios. El concepto Dios no es Dios. Tampoco el concepto amor es el amor, ni la palabra comida se come. La persona mística dice algo muy simple. Dice que recuerdes que la carta donde aparece el menú no es la comida, y que no empieces a comértela. Eso es lo que ha estado ocurriendo desde hace siglos. Que la gente se está comiendo la carta. Y claro, así les va. Están desnutridos, no fluyen, no son vitales, no viven de manera total, es natural predecible. No se han alimentado de comida de verdad. Se han pasado el tiempo hablando de comida y se han olvidado por completo de lo que es. A Dios hay que comérselo, a Dios hay que probarlo, a Dios hay que vivirlo, y no discutir sobre él. El proceso de discutir sobre es la teología. Y ese discutir sobre no cesa de dar vueltas, y nunca llega a la cosa en sí. Es un círculo vicioso. La lógica es un círculo vicioso, y el camino del místico realiza todos los esfuerzos posibles para sacarte de ese círculo vicioso. ¿Y cómo es que la lógica es un círculo vicioso? La premisa ya implica la conclusión. La conclusión no será nada nuevo, pues está contenida en la premisa. Y también en la conclusión tenemos la premisa contenida. Es como una semilla. El árbol está contenido en la semilla, y luego el árbol dará nacimiento a muchas más semillas, y en esas otras semillas también habrá árboles contenidos. Es un círculo vicioso. Semilla, árbol, semilla y así. O bien, el huevo y la gallina y el huevo sin fin, ad infinitum. Es un círculo. De lo que trata el camino del místico, es de salir de ese círculo. De no seguir moviendo palabras y conceptos en la mente, sino de caer en la cuenta de la propia existencia. Un gran maestro místico, Nanin, se hallaba cortando leña en el bosque. Y llegó un profesor de universidad a visitarle. Y claro, el profesor pensó, este leñador sabrá dónde vive Nanin. Así que se lo preguntó. El leñador tomó el hacha en sus manos y dijo, me costó muy cara. El profesor no le había preguntado nada sobre el hacha. Lo que hacía era preguntarle dónde vivía Nanin. Le preguntaba si le hallaría en el templo. Y Nanin volvió a levantar el hacha y dijo, mírela, me costó muy cara. El profesor se sintió un tanto desconcertado, y antes de que pudiera escapar de allí, Nanin se le acercó y le colocó el hacha en la cabeza. El profesor empezó a temblar y Nanin dijo, tiene muy buen filo. Y el profesor salió corriendo. Más tarde, cuando llegó al templo, se enteró de que el leñador era nada más y nada menos que el propio Nanin. Entonces le preguntó a uno de los discípulos, ¿es que se ha vuelto loco? No, aseguró el discípulo. Usted le ha preguntado si estaba Nanin y él ha respondido que sí. Le mostraba su exeidad, su talidad. En ese momento era leñador, estaba totalmente absorbido en el filo del hacha. En ese momento era esa filosidad. Al ser tan inmediato, al estar tan en el presente, le estaba diciendo, soy en ella. Lo pasó usted por alto. Le estaba enseñando la cualidad del Zen. El Zen es no conceptual, no intelectual. Es la única religión del mundo que predica inmediatez momento a momento, estar presente en el momento, ni en el pasado, ni en el futuro. Pero la gente ha vivido entre teologías, y esas teologías les hacen ser infantiles, no les permiten crecer. No puedes crecer si estás confinado en una teología, siendo cristiano, hinduista, maometano o incluso budista. No puedes crecer. No tienes espacio interior suficiente para crecer. Estás muy confinado, en un espacio muy estrecho. Estás prisionero. Un joven predicador cogió $1000 de la caja fuerte de la iglesia y los perdió jugando en la bolsa. A continuación le dejó su hermosa esposa.
lleno de desesperación fue hacia el río, y estaba a punto de tirarse del puente, cuando le detuvo una mujer que llevaba un abrigo negro, con una cara arrugada y el pelo gris grañoso. No saltes, dijo con voz áspera. Soy una bruja, y te concedo 3 deseos, a cambio de que hagas algo por mí. No hay nada que pueda salvarme, contestó él. No digas tonterías, aseguró ella, Alakazam. El dinero vuelve a estar en la caja de la iglesia. Alakazam. Tu esposa está esperándote amorosa en casa. Alakazam. Ahora tienes $200,000 en el banco. Pero qué maravilla. Balbuceó el predicador, ¿qué tengo que hacer por ti? Pasar la noche haciéndome el amor. Pensar en dormir con aquella vieja bruja desdentada resultaba repelente, pero valía la pena, así que fueron a un motel cercano. Por la mañana, una vez pasada la ordalía nocturna, el sacerdote se hallaba vistiéndose para regresar a casa, cuando el cardo borriquero que seguía en la cama le preguntó: Dime, cariño, ¿qué edad tienes? Tengo 42 años. Contestó él, ¿por qué? ¿No eres un poco mayor para seguir creyendo en brujas? Eso es lo que pasa. Si crees en Dios puedes creer en una bruja, forman parte del mismo paquete. Si puedes creer en cualquier tipo de tontería, acabarás tragándotelas todas. Pero no llegas a crecer. Sigues infantiloide. San Baltodano, y el Camino del Místico, presentó El Camino del Místico, primera parte. Gracias.